Hola, hoy te quiero hablar de algo que está relacionado con los gestos y movimientos que realizamos en nuestro día a día. Imagínate que un día no pudieras vestirte correctamente, no pudieras saludar a tu vecino, no pudieras montar un puzzle o no pudieras hacer cualquier actividad que requiere una acción motora. Hoy me gustaría hablarte de algo que está relacionado con todo esto. Hoy te quiero hablar de las praxias. No sé si estás al día, pero estoy creando un diccionario de neurorehabilitación en el que salen muchos conceptos que tienen que ver con la terapia ocupacional. Más adelante te dejaré aquí el enlace por si quieres saber conceptos como la praxia y diferentes conceptos que tienen que ver con este mundo de la neurorehabilitación. Porque ahora mismo me gustaría hablarte de las praxias. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué son las praxias? Las praxias es ese proceso neurológico que concibe y planea los movimientos que realizamos en cada tarea y en cada acción, tanto para vestirte, ducharte, saludar, escribir, reírte. Todos estos movimientos están organizados a través de nuestro cerebro, ¿sí? El proceso práxico, las praxias están formadas por 3 etapas. Este proceso está formado por 3 etapas. La etapa número 1 es la ideación, la etapa número 2 es la planificación y la etapa número 3 la ejecución. Empecemos primero por la primera etapa, la ideación. La ideación es cuando estás pensando qué es lo que quieres hacer, es la idea de lo que se quiere hacer. Por ejemplo, quiero coger ese vaso de agua, quiero peinarme, quiero ver una película, quiero ponerme un pantalón, quiero reír. Cualquier gesto, cualquier movimiento, la idea de lo que tú quieres hacer, esa es la planeación, esa es la primera etapa. Primero pensar qué es lo que quieres hacer, ¿no? Segunda etapa, la planeación o planificación. Dijéramos es esa secuencia que organiza y recluta qué movimientos son los necesarios para realizar esa acción, coger ese vaso de agua, por ejemplo. Y luego tenemos la tercera etapa, que la tercera etapa es la ejecución. La ejecución es cuando realizas esos movimientos, ¿no? Es como reclutar esos movimientos y llevarlos a cabo. Los ejecutas, esa ejecución motora, ¿sí? Para realizar movimientos, podríamos decir que hay diferentes tipos de movimientos, ¿no? Cuando hablo de movimientos, por ejemplo, podemos reclutar grandes grupos musculares o pequeños grupos musculares. Y ahí podemos hablar de diferentes tipos de motricidad, ¿no? Motricidad fina, cuando se reclutan pequeños grupos musculares, o motricidad gruesa, cuando reclutas grupos musculares grandes, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, coser, ¿vale? Que saltar, ¿verdad? Saltar o correr será motricidad gruesa y coser o realizar algo muy fino, con destreza fina, eso sería más un movimiento de motricidad fina, como coser, montar un puzzle, dibujar, escribir, son movimientos más que requieren grupos musculares más pequeños, ¿sí? Pero de este tema, que es muy interesante y también tiene que ver con el tema de praxias, este tema te voy a hablar en el siguiente vídeo, en el próximo vídeo. Al final de este vídeo verás el enlace que puedes acceder a él, ¿vale? Porque ahora quédate, porque te quiero seguir explicando y hablando de las praxias, que es algo muy importante que los terapeutas tenemos que tener muy claro. Por cierto, me atrevo ahora a decirte que si te está gustando este vídeo, suscríbete y no te olvides de dar a la campanita para poder estar al día de todos estos vídeos que estoy haciendo y poder cada día crecer más como terapeuta ocupacional y aprender más. Bueno, sigo con el tema de las praxias. Hasta ahora hemos sabido qué son y cómo funciona este proceso práxico, ¿no? Cómo está formado por cada etapa que está formada este proceso, ¿no? Pero ahora imagínate que este proceso práxico estuviera afectado, que un paciente pudiera tener las praxias afectadas. Cuando una praxia está afectada, se le suele llamar, el nombre común es apraxia. La apraxia es esa alteración neurológica en ese movimiento. Dijéramos que la persona tiene como una afectación, hay una disociación entre lo que se quiere hacer y la ejecución motora.
La persona, tu paciente, está entendiendo la orden que tú le estás pidiendo, está entendiendo y sabe qué debe hacer, pero no es capaz de realizar ese movimiento. Hay ahí como una rotura, ¿no? Una rotura en esa idea, a nivel cerebral, ¿no? A nivel cognitivo, hay como esa afectación en lo que tú quieres coger ese vaso y sabes que lo quieres coger, pero no puedes hacerlo. Y sabes cómo se coge, pero no puedes hacerlo, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de apraxia. Tenemos 4 tipos de apraxias que vamos a ver a continuación. Apraxia número 1, tenemos las apraxias ideatorias. Apraxia número 2, apraxias ideomotoras. Perdón, que me trabo. Apraxias ideomotoras, es que el nombre tela. Apraxia ideomotora. Y número 3, apraxia visoconstructiva. Y la cuarta son las apraxias orofaciales. Empezamos por las apraxias ideatorias. Las apraxias ideatorias tienen que ver con los gestos y movimientos que realizamos. Son gestos y movimientos muy sencillos que realizamos en nuestro día a día, como saludar a alguien, decir no o silencio. Estos pequeños gestos de comunicación tendrían que ver con las apraxias ideatorias. Luego, por otro lado, tenemos las apraxias ideomotoras, que estas son un poquito más complejas, que estas tienen que ver con los movimientos que utilizamos para utilizar cualquier objeto, ¿no? Para estas apraxias necesitas saber cada objeto que vas a utilizar para qué es y para qué sirve y cómo se utiliza, ¿sí? La idea de qué son, para qué sirven y cómo los debes utilizar. Por ejemplo, una apraxia ideomotora sería peinarse, lavarse los dientes, ¿sí? Es cuando utilizamos un objeto y sabemos llevar a cabo ese objeto, qué uso tiene ese objeto y cómo se utiliza. Eso sería una apraxia ideomotora. Saber peinarse, saber lavarse los dientes, saber utilizar cualquier objeto, una tostadora, ¿sí? Serían apraxias ideomotoras. Y luego tenemos, por otro lado, las apraxias visoconstructivas, que estas apraxias tienen que ver más con movimientos organizados que hacemos en tareas que son movimientos más en el espacio, como por ejemplo, pongo ejemplos, ¿no? Que parece algo muy extraño esa definición. Por ejemplo, escribir, dibujar, vestirte, montar un puzzle, un rompecabezas, montar un mueble. Por ejemplo, estos serían apraxias más visoconstructivas que tienen que ver más con relaciones espaciales, esos movimientos, ¿sí? Y en el espacio, ¿vale? Y luego tenemos las últimas que he comentado, que son las apraxias orofaciales, que tienen que ver todos aquellos gestos y movimientos que realizamos con nuestra cara, ¿vale? Como sacar la lengua, soplar, hacer así, mover la nariz. Todos estos gestos de la cara serían apraxias orofaciales, ¿sí? Hasta ahora he estado nombrando apraxia porque si hay una afectación, si no está la afectación, por lo general se llamaría praxia orofacial, praxia visoconstructiva, praxia ideomotora, praxia ideatoria, pero cuando hay esta afectación, que esa apraxia visoconstructiva está afectada, como vestirse, es una apraxia visoconstructiva, pues sería praxia del vestido, ¿sí? No sería praxia visoconstructiva. Ya cuando hay esa afectación decimos apraxia, la nombramos así por lo general. Muy bien, ya sabemos qué son, ya sabemos cada tipo que hay de apraxias, ¿no? Cómo funciona ese proceso práxico. Sí, pero ahora, ¿cómo saber si tu paciente tiene una apraxia? ¿Sí? A ver, existen diferentes evaluaciones estandarizadas, pero también puedes evaluar a tu paciente cada tipo de apraxia, la puedes evaluar dándole una orden al paciente y ver si ese paciente realiza ese ejercicio, esa actividad que le has pedido hacer, ¿no? Vamos a poner ejemplos. Vamos a empezar por las apraxias ideatorias. Imagínate que tu paciente no puede saludar o no puede, ¿no? Tiene una apraxia ideatoria. Pues, ¿cómo
¿Cómo harías tú, cómo evaluarías si tu paciente descartaría si la tiene o no, si tiene esta afectación? Pues por ejemplo, puedes pedir a tu paciente que salude, que diga no, que realice un gesto, que te imite, que haga una imitación, es decir, haz lo mismo que hago yo, ¿vale? Pregúntale, dile a tu paciente que salude, que haga sí, que diga no con la cabeza, ¿vale? Puedes pedirle que haga esto, por ejemplo, ¿sí? Que te imite en esos gestos y a ver si tu paciente es capaz de hacerlo, si saludar, decir no, mover la cabeza, abrir la boca, por ejemplo. Bueno, esto sería más una praxia ya más orofacial, tema de gestos más de boca, ¿vale? Pero, por ejemplo, pues sería eso, en una praxia aleatoria, pues tú realizas un gesto y que te lo tenga que volver a hacer ese gesto, que lo imite, ¿sí? A ver si es capaz de hacerlo, si no es capaz de saludar, si no es capaz de decir no, o hacer así con el dedo y tal, pues probablemente tu paciente tenga afectado esta parte de praxias. Luego tenemos las apraxias idiomotoras, ¿no? ¿Cómo sabrías tú, ¿no? ¿Cómo puedes saber si tu paciente tiene una afectación en este tipo de praxia, ¿no? Si tiene esa apraxia idiomotora, pues por ejemplo, puedes pedirle al paciente, pues trabajar las AVDs con ellos y con él, y cuando estás trabajando esa actividad, ¿no? De la vida diaria, pues darle el peine, un peine que se peine, o darle la pasta de dientes y el cepillo de dientes y que realice esa secuencia, ¿no? De saber utilizar ese cepillo de dientes y utilizarlo de forma correcta y en la secuencia y pasos correctos, ¿sí? Ordenadamente. Si tu paciente no es capaz de peinarte y coge el peine y no lo utiliza de manera correcta, que es coger y acercárselo a la cabeza y peinarse, y por ejemplo coge y se empieza a peinar la cara o otra zona o se lo empieza a morder, ahí habría una afectación tendría una apraxia idiomotora. O por ejemplo que no supiera utilizar ese cepillo de dientes o lo utilizara de diferente forma, habría una afectación ahí, podrías pedirle esto, ¿no? Por ejemplo, para valorar una apraxia visoconstructiva, por ejemplo, podrías pedirle al paciente que se vistiera, si ves que no es capaz de vestirse correctamente, que no coordina esos movimientos, que el pantalón se lo pone en la cabeza, se lo pone al revés o no sabe utilizarlo tampoco y se lo pone de forma incorrecta, es probable que tu paciente tenga esa afectación, tenga esa apraxia. O por ejemplo que no supiera capaz le pides, por ejemplo, también otra opción sería pedirle que dibujara un círculo y no supiera dibujar ese círculo, o que montase un rompecabezas y tampoco te lo supiera montar o coser. Podría haber esa afectación visoconstructiva, ¿no? Esa apraxia visoconstructiva. Y luego la última tenemos las apraxias orofacial, ¿no? Que sería pedirle pues, al paciente que sacara la lengua, que abriera su boca, que soplase una vela, por ejemplo. Si tú ves que no es capaz, que entiende todo lo que le estás pidiendo, pero no es capaz de hacer esta acción, este movimiento, esta actividad, esta secuencia de movimientos, pues entonces aquí probablemente, seguramente tuviera una apraxia orofacial tu paciente. Bueno, ya sabemos más o menos qué son, cómo funcionan, cómo valorarlas, pero ¿qué pasa? Si ya cuando ya tienes y ves que tu paciente sí probablemente pueda tener una apraxia, ¿cómo la trabajarás como terapeuta ocupacional, ¿no? Bueno, pues como terapeuta, tenemos que coger un enfoque basado en un marco de neurodesarrollo, un enfoque psicomotriz en el que como terapeuta utilices y lleves a cabo diferentes actividades en la que se realice esa planeación, esa ideación, esa ejecución de movimientos motores para que así la persona sea capaz de entrenar y de estimular ese movimiento y de llevarlo a cabo, ¿sí? Por ejemplo, pongo ejemplos. Por ejemplo, si tu paciente tiene esa afectación en la apraxia del vestido, pues necesitaríamos entrenar el vestido con ese paciente, ¿sí? Actividades de la vida diaria, entrenarlas. Actividades en las que se usen diferentes objetos, llevarlos a cabo. Actividades de psicomotricidad. Actividades de mímica que imite tus movimientos. Ponerle delante de un espejo y realizar diferentes
movimientos. Sería una buena estrategia también de que hay una retroalimentación que él vea a nivel visual también. O por ejemplo, juegos de mímica, como acabo de decir, o construir juegos de montaje, de construcción, puzzles, rompecabezas, coser, escribir, dibujar. Depende, perdón, el tipo de apraxia que tenga, pues trabajarás unas cosas o trabajarás otras, ¿sí? Bueno, sobre todo es importante saber que las apraxias no es una afectación de movilidad física musculoesquelética, es más bien un problema en el sistema nervioso, un trastorno en el cerebro, en el que hay una afectación cerebral, es más bien una parte cognitiva, sobre todo, no es una afectación de movilidad física o una afectación musculoesquelética. Sobre todo tener eso en cuenta, y sobre todo cuando trabajes con tu paciente tienes que tener muy en cuenta darle el tiempo que necesite, no correr, dejar que ese movimiento aparezca, esa acción aparezca poco a poco cuando lo estés trabajando, darle su tiempo al paciente, darle mucha pauta verbal también si la necesita para facilitarle la tarea, la actividad, ese movimiento, y sobre todo si lo necesita también darle mucha pauta física, acompañamiento físico, propioceptivo, esa estimulación propioceptiva que ayude a generarse movimiento y haya ese acompañamiento, por ejemplo, trabajando mucho ese método Alfolter con la persona, ¿sí? Bueno, te voy a dejar el enlace al vídeo de la motricidad fina y la motricidad gruesa que hemos hablado en este vídeo, que es muy interesante, que también debemos saber trabajar este tipo de motricidad y cómo funciona. Te dejo aquí el enlace al vídeo de la motricidad y te dejo otro vídeo que creo que te puede interesar. Bueno, si te ha gustado este vídeo, acuérdate de darle a la campanita, de suscribirte, y si tienes algún otro comentario, déjalo aquí abajo. Nos vemos en el próximo.